Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y bueno, banda, ya estamos en la recta final del programa, pero me encanta cuando digo recta final del programa y falta la entrevista, porque falta la entrevista. El tema de la nacionalización del litio es muy importante porque hemos visto otros países que ya han estado en estos temas de la nacionalización del litio y que lamentablemente no les ha ido tan bien. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hasta un golpe de Estado se ha mencionado que ocurrió justo por culpa, por nacionalizar el litio. Hay cosas, por ejemplo, en el tema de Bolivia que están como confrontándose el hecho de que Evo hiciera un acuerdo con Alemania para que Alemania y Bolivia se encargaran de la extracción del litio y todo esto. Hubo movimientos sociales que no querían este acuerdo con Alemania y hay muchas hipocresías que justo en la entrevista que les vamos a presentar valga la redundancia, que nos dimos cuenta, porque, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania son las principales reservas, o sea, tienen estos yacimientos de litio y no los quieren explotar. Tienen políticas mucho más complejas, pero no quieren explotar el litio que tienen teniendo mucho y quieren explotar el de otros países. Volvemos a esta misma dinámica de yo te quiero explotar para yo no quedarme sin recursos, entonces voy y te exploto a ti. Entonces es la misma guerra que tenemos prácticamente desde hace años con cualquier tema y en el sector energético es clave. Así que para abonar a este debate sobre la nacionalización del litio, platicamos con Rodrigo Benedict, que es asesor energético y comercial para América Latina. Él particularmente es un economista experto en temas energéticos y comerciales. Así que ayúdenme a compartir porque viene esta entrevista con Rodrigo Benedict para hablar sobre el tema del litio, la nacionalización del litio, la propuesta que hizo el presidente sobre esta reforma eléctrica, nos habla sobre esta reforma eléctrica y cómo va a jugar el papel la Secretaría de Economía, la CELAC, el TEMEC, China. Todo esto es importante en tiempos en donde se está debatiendo una reforma eléctrica que ya han avisado muchos que simple y sencillamente no quieren aprobar. Y hablamos, ya saben, de estas empresas privadas y particularmente del PAN. Así que vamos a ver y escuchar esa entrevista que grabamos por la tarde con Rodrigo Benedict. Y bueno, amigos, estamos en tiempos interesantes en México porque ya se habla sobre la nacionalización del litio. El considerado oro blanco ya no es el oro como lo conocemos, ya tampoco es el oro negro, ahora hablamos del oro blanco y es este material, este mineral que está volviendo locos a gran parte de los países. Hemos visto, por ejemplo, a Bolivia, Chile, Argentina e incluso Venezuela hablar sobre el tema. Incluso se habló, y hay que recordarlo, que se menciona que el golpe de Estado en Bolivia fue justamente por el tema del litio. Entonces, cuando en México se habla de litio, empiezan a sonar las alarmas para muchos y el presidente presenta esta nueva reforma eléctrica, o como lo hemos llamado aquí, incluso una contrarreforma energética en donde se toca el tema del litio. En esta propuesta que mandó el presidente la semana pasada al Congreso, se las leía y dice que no se va a permitir, no se va a entregar concesión en materia de litio, así que pues la decisión es esa, pero hay todavía uno que otro que dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué es tan preocupante? ¿Por qué nos debe de alertar? Estaremos hablando que esto será incluso un debate o pelea geopolítica. Bueno, pues para poner un granito de arena sobre esta perspectiva, hemos invitado a un economista mexicano experto en temas energéticos y comerciales, que actualmente funge como asesor, consultor y vocero de la 4T en temas de comercio y energía entre México y América Latina.
Desde septiembre de 2019 y hasta septiembre de 2021 se desempeñó como encargado de cooperación económica y promoción en la Embajada de México en Caracas, Venezuela. Es economista del CIDE, es maestro en Derechos Humanos por parte de la Universidad de Essex en Inglaterra y además posee diplomados en Regulación y Comercio Exterior por parte del CIDE y el ITAM respectivamente. Así que para abonar un granito de arena al tema del litio, la nacionalización y el debate internacional que hay sobre el famoso oro blanco, le agradezco mucho a Rodrigo Bennett que nos acompañe. Rodrigo, ¿cómo estás? Al contrario, muy bien, te agradezco a ti la invitación para platicar sobre este tema tan interesante que se puso en la mesa recientemente en el debate público. Rodrigo, ¿por qué es importante hablar sobre el litio en América Latina particularmente? Es donde hemos visto asentamientos de este mineral, por ejemplo, lo decíamos en Bolivia, Argentina, Chile. Es un tema que empieza a explorarse y que, por supuesto, las empresas privadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la producción automotriz, están muy interesadas en la explotación del litio. ¿Por qué es la importancia del litio y por qué la importancia, sobre todo, de esta reforma eléctrica de México? Claro, bueno, el litio es un mineral ya importante en este momento. Tiene varios usos industriales, incluido el farmacéutico, eh, pero se utiliza en industrias de cerámica, vidrio y otro tipo pues de industrias que maquilan productos finales. Sin embargo, recientemente, a partir de pues nuevas tecnologías que permiten almacenamiento de energía, como son baterías para celulares, para computadoras, para autos eléctricos, incluso para energía que se produce de fuentes renovables como el sol o el viento. Bueno, viene una transición energética que va a necesitar de bastante carbonato de litio para realizar esas nuevas baterías. La tecnología tendrá que ir avanzando y tendrá también que realizar almacenamientos más eficientes, con uso más eficiente de litio, pero todo indica que, bueno, estamos transitando a un futuro más verde, hay acuerdos firmados por diferentes países, mismo China, que es uno de los grandes emisores de carbono en este momento, está en un problema de desabasto de energía porque está transitando de carbón a fuentes renovables. En este caso está haciendo la gas natural. Pero para que tú puedas almacenar la energía que viene del sol o que viene del viento, pues necesitas baterías y necesitas baterías bastante grandes para hacerlo. Y el litio va a ser un componente importante de eso. Justo entra dentro de la reforma energética del presidente, porque muchas de las nuevas centrales que la iniciativa privada colocó, que son fotovoltaicas, que se nutren de la luz solar, o eólicas, bueno, generan bastante intermitencia en el sistema eléctrico nacional, porque a veces producen y a veces no, pues dependiendo de si hay viento o hay sol. Entonces, se está desarrollando, ya hay algunas plantas solares de generación de energía eléctrica en California, por ejemplo, que tienen ya almacenamiento y que utilizan bastante litio para eso. En América Latina lo que tenemos es una zona que es un triángulo en la frontera de Argentina, Chile y Bolivia, que es llamado así, el Triángulo del Litio, donde se encuentran yacimientos, bueno, pues bastante abundantes. La gran mayoría de la demanda de litio estadounidense, alrededor del 90%, viene de minas chilenas y argentinas. Ellos tenían un problema y siguen teniéndolo con el tipo de gobierno que Evo Morales y ahora Lucho Arce tiene en Bolivia. Entonces no les compraban a ellos, ¿no? Ese litio boliviano se trató a finales del gobierno de Evo Morales de explotarlo con una alianza con Alemania, que es uno de los grandes consumidores también de litio, por su industria creciente de autos eléctricos, igual que Estados Unidos. En el caso de nuestro país, lo que tenemos, sabemos que existen yacimientos, que hay potenciales y probables,
algunos están en exploración, uno en particular que está en Sonora, que lo lleva una empresa llamada Bacanora Lithium. Es cara y técnicamente complicada. El gobierno apuesta a la inversión privada. Y con esta apuesta que se está poniendo sobre la mesa, perdón que te interrumpa, estas empresas, ¿qué rol juegan? Porque la lucha de este gobierno es erradicar o combatir la privatización desmedida en el sector energético, que prácticamente ha dejado en ceros a la Comisión Federal de Electricidad en una amplia desventaja y que al final vemos que en países justo como Bolivia se peleaba, había algunos sectores en contra de la alianza con Alemania, porque no se tiene en cuenta cómo se va a trabajar, por ejemplo, con el agua, se habla de contaminación del agua y vemos también que hay mucha injusticia y hay falta de regulación a las empresas mineras, y eso aquí en México. Entonces, ¿qué rol deberían de jugar en este sentido las empresas privadas ante la política mexicana de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y de erradicar poner un piso más parejo con una privatización que ha sido desmedida? Bueno, en el caso del litio, para concluir el tema Sí. y digamos que hacer una transición sobre lo privado, lo que tiene sentido es que el gobierno sea el dueño del mineral, es decir, que en el régimen de propiedad sea exclusivo de la nación, como lo es el petróleo. Ya que podemos hacer con él eh, a través de contratos de exploración, de extracción, y ya digamos que una industria ya mucho más vibrante nos llevaría a transformar el litio, por ejemplo, en baterías de automóviles o baterías para almacenamiento de energías renovables, que además nos convendrían del marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con el TEMEC, porque, bueno, recordarás que las reglas de origen aumentaron en el sector automotriz para llegar, digamos que la mayor parte de los componentes que un auto que se maquile en la zona del norte de América, sus piezas también se produzcan aquí. Entonces, pues las baterías tendrán que producirse en México, en Estados Unidos o en Canadá si queremos tener una industria de autos eléctricos vibrante en toda América del Norte. Y eso pues va a convenir en un encadenamiento desde la extracción hasta la transformación de litio a muchos privados. ¿Qué es la diferencia entre tener un contrato con un privado para que te ayude a explorar, extraer o transformar el litio? Es diferente a concesionar hectáreas de tierra que tienen potencialmente litio y que estas empresas puedan jugar más que a su extracción o su exploración, a tener esa concesión como un elemento más de algo que pueden utilizar para bursatilizar o para capitalizarse en bolsa. Si tú puedes ver que si estas empresas que tienen concesiones entregadas en gobiernos anteriores, bueno, cuando les entregaron esos yacimientos, esas concesiones, en este momento no hay como muchísima inversión que se vea en la exploración de estas minas. Sin embargo, han capitalizado sus acciones a partir de esto. Por otra parte, en el caso de la reforma energética, ya con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues lo que tenemos es recomponer lo que la reforma de 2013 provocó. Porque en realidad lo que sabemos es que si hubieran podido privatizar CFE, pues lo hubieran hecho. Lo que pasa es que representaba un costo político muy alto. Y lo que hicieron fue debilitar CFE, abrirle mucho mercado a los privados, incentivarlos además a costa de CFE, digamos, de la bolsa de la Comisión Federal de Electricidad, para que bueno, esta fuera disminuyendo su capacidad de generación, de inversión en nuevas plantas.
y bueno, poco a poco fuera cediendo espacio a la generación de, de industrias privadas. Eso es algo, es un cuento que ya vimos que ha ocurrido en diferentes países. España es un ejemplo importantísimo de él. Y bueno, lo que tiene España ahora con la subida de los precios de gas natural es impresionante porque alrededor de 5 millones, un poco más de 5 millones de españoles no van a poder pagar, ya les está costando en este momento pagar su mera luz, la mera luz de su casa. Con el invierno que se pronostica demasiado frío, pues imagínate ahora hacerse de electricidad para su calefacción, eso es imposible de pagar. El gobierno, como perdió, el gobierno español perdió control total de su sistema sistema de electricidad, solo controlan la transmisión, porque hasta la distribución la cedieron en oligopolios locales. Bueno, pues es totalmente impotente, si no tiene ninguna competencia para poder regular ni los costos, ni que la gente no se quede sin el recurso básico que es pues la electricidad, ¿no? Imagínate tener un invierno sin calefacción, sin luz, eso pues no tiene ningún sentido desde la política estatal. Desde el punto de vista de la reforma que presentó el presidente, lo que se hace es entender al sistema eléctrico nacional como una pieza clave de seguridad, de la seguridad del país, de la seguridad nacional, y decir, a ver, nuestro negocio es suministrar electricidad a las casas de los mexicanos. Ese es nuestro negocio. No es el lucro. O sea, no, porque además recordarás que la reforma del 2013 lo que hizo fue amarrarle las manos a CFE, principalmente fraccionándola, Sí. y después la puso a competir con privados, pero con un rezago enorme de falta de inversión durante muchísimos años. Es decir, cuando ahora critican que CFE no puede generar con energías limpias o eficientes, y toda esa gama de argumentos que se escuchan, bueno, lo que pasa es que ellos desinvirtieron en CFE durante más de 25 años. Es decir, ya y ponerla a competir en condiciones donde eres un híbrido entre una empresa productiva que va a competir en un mercado abierto, pero además tener la responsabilidad de que el suministro a los hogares llegue completamente, bueno, eso es un despropósito. Por eso decía que es arreglar, es recomponer las cosas que la reforma del 2013 descompuso. Pues. Porque, digamos, muchas de estas empresas que están en régimen de autoabastecimiento, que además tienen una especie de tarifa pues, más baja para entrar a la red de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, pues, y en realidad hicieron un mercado paralelo, porque lo que hacían es que una empresa se colocaba una planta de generación de electricidad y luego hacía socios a, no sé, hay una que tiene hasta 10,500 socios y esos 10,500 socios estaban en un régimen de autoabastecimiento, lo cual no tiene ningún sentido. Lo que hacía básicamente la empresa generadora era utilizar el régimen y las lagunas que tenía la reforma, la poca vigilancia que tenía la CRE, o bueno, si lo tomamos como algo, digamos que hubo negligencia, ¿no? Pero seguramente hubo complicidad más bien ahí, que permitía que estas empresas generadoras tuvieran estos socios donde aportaban, no sé, $1, $2, se constituían, claramente estaban dentro del parámetro legal, pero era un mercado paralelo, era un generador que le vendía a 10,000 clientes, utilizando la red de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional y pagando tarifas bajísimas por eso.
Entonces, eso descapitalizó muchísimo a la Comisión Federal de Electricidad, además de que había otro tipo pues de situaciones. O sea, imagínate que nosotros, o sea, CFE, digo nosotros como país, digamos, porque al final estamos pagando eso. Teníamos contratos de generación con algunas de estas empresas. Y para que generaran, digamos que si fuera una planta de ciclo combinado, pues necesita gas natural. Si nosotros no podríamos surtirles de gas natural, es decir, si México no podría surtirles de gas natural porque lo importamos en su mayoría o totalmente de Texas, y ocurrieran heladas como lo que ocurrió hace unos meses, donde el propio Texas se quedó sin electricidad porque todas sus fuentes de generación son basadas en gas natural. Bueno, nosotros, es decir, CFE, en todo caso, no le podría dar el combustible a la empresa con la que tiene un contrato, sin embargo, le tendría que pagar su capacidad de generación, es decir, esa reserva por la que está puesta ahí. Ahí ya desembolsa un monto considerable. Además, tiene que voltearse a activar sus plantas, sus termoeléctricas, ¿no? Las que critican que son de carbón y combustóleo. Tiene que voltearse, activarlas, lo cual le va a costar también, le va a representar un costo, porque las mismas plantas de gas natural de CFE pues no se pueden activar por la falta de Ahí ya va a un segundo desembolso. Y un tercero es pagar la reserva de capacidad del ducto, que esto es pues la renta del ducto que tienes que pagar, pase o no pase la cantidad de gas que tú en un contrato estableciste con ellos. Hay casos que son públicos y son escandalosos, en donde CFE pagaba reserva de capacidad de ductos que no estaban terminados. Entonces, eso es... ¿Y como por qué se pagaba? O sea, mera corrupción. Claro, era una corrupción con una empresa llamada TransCanada. No concluían. Ellos argumentaron que no concluían por problemas sociales, no atribuibles a la obra, es decir, no por problemas técnicos, sino porque sus ductos no podían pasar por ciertos territorios o terrenos porque había un conflicto social. Entonces decía, bueno, eso no es mi problema, no lo puedo terminar y mi contrato inicia contigo, entonces págame. Y la CFE de Peña le empezó a pagar sin terminar ese ducto. No, pues qué beneficio, ¿eh? Entonces, claro, imagínate una empresa generadora privada que tiene ciclos combinados, que usa gas natural. Pues mira, yo produzca o no me vas a pagar. Pero además tú vas a pagar como CFE, activar una nueva planta, una termoeléctrica, porque su principal misión como empresa del Estado, pues es que las casas no se queden sin suministro de electricidad. Si tú tuvieras un mercado plenamente abierto, así completamente, donde CFE ni siquiera existiera, en este momento que los precios del gas natural están por las nubes y que Europa tiene desabasto, que en Inglaterra tienen apagones, que Alemania está padeciendo muchísimo, Italia y España. Bueno, nosotros que tenemos una parte importante de generación a base de gas natural, pues no estamos viendo una subida de tarifas ni por mucho similar a la que está viviendo en Europa y Reino Unido. Entonces, eso significa que fortalecer una empresa, un organismo en este momento, que es en lo que se va a convertir la Comisión Federal de Electricidad, que va a pasar de ser una empresa productiva a ser un organismo del Estado, pues es asegurarnos como país que no nos quedemos sin suministro de electricidad, porque si se le cede gran parte a los privados y eso es mero lucro, y está bien, bueno, eso es su negocio, ¿no? Nadie les critica, pues su negocio es un negocio, ¿no? Pero ahí creo que entra como el límite de este es tu negocio y este es el Estado, yo tengo que cumplir con mis obligaciones como Estado. Totalmente, de eso va la reforma constitucional que propone el presidente del artículo 25, 27 y 28,
es el fortalecimiento no solo de la Comisión Federal de Electricidad, sino de nuestro sistema eléctrico nacional. Y es un tema de seguridad nacional. Oye, Rodrigo, Dime. perdón que te interrumpa, pero con todo esto que me estás diciendo, ¿qué rol juega la Secretaría de Economía? Porque justo sería en el tema del litio, la Secretaría de Economía quien se encargue de vigilar que, por ejemplo, las concesiones mineras que ya se hicieron, porque así justo dice la reforma, las concesiones mineras que ya se hicieron en temas de litio estarán completamente supervisadas por la Secretaría de Economía, pero no se entregarán más. Y es la Secretaría de Economía como este pilar en donde se está vigilando cómo están trabajando las privadas. Hablo particularmente de hoy Tatiana Cloutier, quien ha sido un referente en la cuarta transformación muy importante para que incluso el presidente llegara al poder y que hoy es la que está lidiando con estos sectores empresariales que se están resistiendo a la reforma eléctrica, como ya lo hicieron ver en algunos comunicados, y que por aquí les mencionan el litio y por supuesto que también prenden alarmas y dicen cómo no me vas a dejar a mí explotarlo si yo lo necesito, pues es inversión para México, bla, bla, bla. ¿Qué rol juega ahí la Secretaría de Economía? Bueno, la Secretaría de Economía hace no mucho tenía una subsecretaría de Minas que en los recortes para hacer al gobierno más eficiente y menos oneroso en esta lógica de la austeridad republicana, es una de las que desapareció, pero digamos que hay una dirección aún que lleva todas las concesiones que se dieron y la supervisión de ellos. Las concesiones de minas para litio son 8. De esas 8, la única que está en exploración es una, que está en Sonora, que le pertenece a la empresa Bacanora Lithium, y el resto lo tendrá que revisar la Dirección de Minas, que depende de la Secretaría de Economía y de la secretaria Tatiana Cloutier, para ver si tengan que acreditar si realmente han hecho estudios, si han aportado capital, si han avanzado en el uso de su concesión para lo que es la producción del material. En dado caso de que éstas no acrediten, ¿no? Y que solamente hayan utilizado la concesión como un activo para poder ir a la bolsa y capitalizarse, bueno, pues se les acabará la concesión. Eso es parte de la reforma. Pero otra cosa que tiene muy claro la secretaria Tatiana Cloutier, porque lo ha escrito y lo ha dicho en muchos foros, es que el litio por sí mismo, el carbonato de litio en todo caso, ya una vez que es lo que importa para hacer las baterías de almacenamiento de energía, lo importante de ellas es que del carbonato es que lo podamos transformar y que podamos nosotros no solo exportar el carbonato de litio como si fuera un mineral más, sino que dentro de nuestro país lo transformemos y creemos una industria de estos dispositivos, de baterías sobre todo. Y eso nos conviene mucho porque, como te decía anteriormente, en el TEMEC, sabemos que Estados Unidos tiene una proyección muy alta y tiene inversiones importantes de diferentes empresas para la producción de autos eléctricos. Bueno, bien podríamos surtir desde México las baterías, no solamente el carbonato de litio para que allá las hagan además y bueno, se queden con gran parte del valor agregado de esto. Y por último, me gustaría preguntarte con todo este contexto del CELAC, Rodrigo Benedit, vemos que México ha encabezado esta fortalecer las relaciones con América Latina y el Caribe. Y es justo también en la zona en donde nos encontramos con estos yacimientos de litio. ¿Qué rol va a jugar México con esta reforma, con el contexto de la CELAC? ¿Y qué debería aprender México en el contexto de la nacionalización del litio de lo que han vivido otros países como por ejemplo Bolivia? ¿Qué tendríamos que tener sobre la mente? ¿Qué deberían de tener sobre la cabeza los legisladores a la hora de aprobar y de debatir esta iniciativa en un contexto en donde México está buscando fortalecer la región, América Latina y el Caribe, y no solamente la relación que tiene con Estados Unidos y Canadá, sino voltear hacia abajo? Bueno, CELAC es un foro muy importante porque está, además de que se hace política como en cualquier foro internacional, de sus principales funciones es la cooperación técnica. Es decir, muchas de las cosas que están en la agenda de CELAC tienen que ver con cooperación para salud,
la cooperación energética y muchas experiencias compartidas de mejores prácticas. Entonces, si tenemos una región tan importante en América Latina que pertenece a 3 países, Bolivia, Chile y Argentina, donde tienen experiencias ya muy avanzadas sobre todo la comercialización del mineral, porque la explotación de él es diferente, tienen otro tipo de minas ellos. Nosotros tenemos minas en arcilla, que esas las compartimos, digamos que en tipología con Estados Unidos. Y te decía que Estados Unidos, por ejemplo, no sé por qué, no se dice mucho, pero es el 4º país con mayores reservas de litio del mundo. Sin embargo, no produce. Él se surte de minas chilenas y argentinas. Y esto es, bueno, porque la tecnología necesaria para la extracción de litio del tipo de minas que existen en Nevada, sobre todo, y en Sonora, es un poco diferente a la que se requiere para la extracción de litio en Argentina, en Chile y en Bolivia. Sin embargo, el tema de comercialización, hay que aprender bastante. Ellos mismos, estos países latinoamericanos, están tratando de insertarse en una cadena de transformación que les permita pues dejar únicamente de explotar su tierra, secar sus territorios, dejar sin agua a su población para exportar toneladas de carbonato de litio y en su lugar hacer una minería mucho más sustentable, transformar el carbonato de litio en un producto de valor agregado y exportar esto a otros países. Ellos tienen mucha relación, Bolivia tiene mucha relación con Europa, con China, y Argentina y Chile tiene, bueno, pues una muy buena relación con América del Norte también. En ese sentido, el mismo presidente instruyó tanto al secretario Marcelo Ebrard como a la secretaria Tatiana Cloutier revisar las experiencias de América Latina en el marco de CELAC, en las diferentes mesas técnicas que existen, para entender sus experiencias, qué tipo de régimen de propiedad existe, qué tipo de tecnología se puede compartir y sobre todo, te decía, el tema de la comercialización, que es algo que bueno, es fundamental para no solo la explotación en sí llana de la tierra, sino realmente generar una derrama económica en el país. Oye, y ahorita que me mencionaste lo de Estados Unidos, sí me parece muy curioso que justo Estados Unidos prácticamente sea una potencia de litio y no lo esté explotando. Sería curioso pensando justo que Estados Unidos, pues muchas decisiones que ha tomado, las ha tomado justo en base a los energéticos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, si tiene estas reservas y perfectamente podría ser potencia, no lo está haciendo? Bueno, tanto Estados Unidos como Alemania, que tienen uno de los yacimientos más grandes que existen de litio, seguramente recordarás estos cuentos de Hansel y Gretel y los hermanos Grimm. Bueno, pues ahí está en un lugar parecidísimo. De hecho, es donde los hermanos Grimm basan sus cuentos, que No, es bueno, de terror. exactamente. Pero no lo explotan porque tienen una regulación medioambiental mucho más estricta, básicamente. En este momento en Nevada existe un litigio porque empezaron la explotación de las minas y empezaron a desaparecer una flor de alforfón que es casi que única, que solo se da en esa región. Y bueno, tuvo conflictos con las poblaciones y detuvieron la exploración. Es decir, ellos cuidan su medio ambiente, ¿no? Y dicen además que están en una transición energética y están claramente generando autos eléctricos y también están generando baterías para almacenamiento de energías renovables, como en California, pero con el litio que se extrae de forma poco sustentable, sostenible, que está dejando sin agua a varias poblaciones, en el desierto de Atacama, o bueno, veremos dónde más quieren extraer, digo, o comprar ese litio y cómo se está produciendo ese litio. Pero es por eso, básicamente, porque tienen restricciones medioambientales y regulaciones mucho más estrictas
que en otros países. Bueno, las mismas mineras canadienses, que son súper potentes en todo el mundo, pues tienen poca actividad en su país porque sus regulaciones son más estrictas. Ahí hay un cierto hipocresía, se puede llamar. Ajá, a eso iba, como que sí voy con el otro país a que tú lo extraigas, me lo des y yo lo puedo utilizar en vez de hacer el que yo, o sea, perfectamente podría producir solito, ¿no? Creo que sí es Así un es, poco... totalmente. Es un poco hipócrita. Entonces, en ese sentido, yo te agradezco mucho, Rodrigo Benedict, economista experto en temas energéticos, que nos ayudarás no solo con el tema del litio, sino también con la reforma eléctrica, en ese sentido de las empresas privadas y el sector que por supuesto seguirá dando un poquito de lata en este sentido, ¿no? Todavía falta ahí un largo camino por recorrer en el legislativo, pero bueno, se espera que se logre ese objetivo porque de verdad que es importantísimo poner en orden en este momento la seguridad energética del país por las décadas en venir. Muchísimas gracias, Rodrigo, y A espero ti. que estemos en contacto próximamente para más temas que seguro van a dar mucho de qué hablar. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí está, Chile Banda. La información para todas y todos ustedes, ayúdenme a compartirla, es importante que hagamos esta difusión para que tengamos un contexto. Hay muchos temas que abordar cuando hablamos de la nacionalización del litio, desde la parte ambiental, la parte económica, la parte comercial, son muchos factores los que intervienen, así que vamos a ir poco a poco abonando a esta discusión desde la opinión pública con distintos puntos de vista. Este es desde la parte económica y comercial, efectivamente se reconoce que hay una extracción de litio completamente fuera de lo sustentable y es curioso porque justo se busca el litio para reducir el impacto ambiental que generan, por ejemplo, los coches. Entonces uno dice, vaya ironía, queremos coches eléctricos que prácticamente para tenerlos pues estamos apostando al litio y para tener el litio estamos extrayendo el litio de forma completamente irregular y sin ser sustentable, estamos contaminando las aguas o dejando pueblos sin agua. Entonces ahí es en donde entra la polémica de, bueno, ¿a qué costo? Sí, vamos a reducir el impacto del CO2 y vamos a reducir el impacto ambiental, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Abrimos un hoyo para tapar otro? Ahí es en donde deben de existir regulaciones, perdón. Y en el caso de México, solo les recuerdo que la propuesta de ley que manda el presidente es que no se van a dar más concesiones mineras para extraer litio. Se van a supervisar, las que ya están, son 8, y estas se supervisarán y efectivamente si hicieron investigación, hicieron alguna extracción y están en este sentido, pues seguirán regulados por la Secretaría de Economía y si no, les quitan la concesión. Ahí tenemos que seguir insistiendo.